Frente a frente. ...12 de julio, estamos iniciando semana, qué bueno que nos sintoniza. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en TCS. Iniciamos semana cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Nuestro primer invitado ya se encuentra aquí en el estudio, el licenciado Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social. Señor, buenos días, ¿cómo ha estado? Buenos días, Moisés, siempre listo para estar ante todas las preguntas y bendecido y otro día más, Moisés. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hablar un poco del trabajo que se realiza en el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo y también otros temas de coyuntura. Desde ya la invitación para que nos sintonice a partir de las 7:15. Nuestros invitados en la segunda parte, las licenciadas Anabel Belloso y Dina Argueta. Ellas son diputadas del FMLN en Asamblea Legislativa. Recordará usted que hay un proceso que se habla mucho de división dentro del frente y naturalmente las opiniones que ellas tienen con respecto a los temas de coyuntura y la realidad nacional que vive el país. Ministro, no habíamos podido hablar con usted, qué bueno que nos acompaña esta mañana. Hay varios temas que abordar y tengo entendido que hay buenas noticias para aquellas personas que están buscando un empleo fuera de El Salvador y que se ha continuado con este plan. ¿Es así, verdad? Sí, continuamos. Solo la semana pasada y antepasada, Moisés, hemos enviado cerca de 4 contingentes más para los Estados Unidos. Están viajando para diferentes partes de Estados Unidos y algo que es bastante fuerte para nosotros y que va a tener un significado muy grande es de que Dios mediante probablemente la próxima semana sale el primer contingente para Canadá. ¿Para Canadá? Para Canadá, Ok, sí. Vamos en partes. En los Estados Unidos ya se fueron algunos de ellos. Sí, incluso todavía anteayer salió nuestro último contingente. Estamos enviando ya entre la semana pasada y la antepasada y pasada entre 3 y 4 contingentes que hemos enviado. Así que bastante bien, ahí estamos construyendo esas opciones. ¿Cuántas personas son las que van en estos contingentes a Estados Unidos? Sí, han habido, ya esto es parte de la visa H2B, van para diferentes lugares y han sido contingentes de 30, 40, 50, 15, 25, etcétera. Y se sigue enviando, Moisés, se sigue enviando. Esta otra semana probablemente salgan otros contingentes más, así que gracias a Dios ahí vamos. ¿En qué puntos de Estados Unidos, señor, y en qué labores? Bueno, hay unos, es bien interesante este último contingente que enviamos, son empresas que se dedican a andar de forma móvil con algunos eventos que se están desarrollando de festividades en los Estados Unidos. Así que ellos van a andar en Illinois, en Arkansas, en Houston, en Washington, en diferentes lugares. Hemos enviado 25, 30 personas que van para esos lugares. ¿Es gente especializada en...? Sí, no, en atención al cliente, bueno, incluso hay unos que van en unas áreas de unos kioscos de sorbetes y otras áreas de venta. Así que bastante bien. ¿Por cuánto tiempo son aproximadamente los viajes de estas personas? Para Estados Unidos los viajes son de 3 meses, 4 meses. El máximo que hemos tenido ha sido de 4 meses y medio. Ok. ¿Y los grupos que van para Canadá? ¿El grupo o los grupos? Va el primer contingente para Canadá. 2 años, Moisés. ¿De cuántas personas? Nos han pedido 2 cosas. Número 1, que el tema de la cantidad y el tema de los lugares y las empresas guardemos en el contrato temas de confidencialidad. Okay. Pero van por 2 años, 2 años a Canadá. 2 años a Canadá. Ok. Sí. Y se está trabajando muy fuerte con la Embajada de Canadá. Se está trabajando fuerte, hemos tenido que estamos duplicando y triplicando, esa es la proyección, la unidad de mercado laboral en el Ministerio de Trabajo, porque ya están bien cerca también los avances con Croacia y con otras áreas. Hemos hecho un estudio de mercado laboral en Europa y es muy potencialmente bueno y van a ser otros contingentes que van a salir para diferentes lugares de Europa. Muy bien. Las empresas que van para Canadá le han pedido confidencialidad en el tema de la empresa como tal y además de eso la cantidad de personas
Son las únicas 2 cosas que nos han planteado, pero ya la otra semana, Dios mediante, sale el primer contingente por 2 años. O sea, Canadá es otro mundo, es otra historia. Sí, y es otro nivel de permiso el que dan también, ¿verdad? Sí, para el trabajo. sí, bueno, incluso los trámites los estamos haciendo en México, porque ellos allá tienen el tema de la extensión de visa. Pero gracias a Dios son unos empleos bien consistentes, que van ganando muy bien y que van por un periodo de 2 años. En este caso de Canadá, por 2 años, señor, ¿van a tener ellos oportunidad de volver para ver en algún momento a sus familias para periodos, no sé, de Navidad o de alguna festividad? Ellos tendrían el primer permiso en un año. En un año ellos tienen 2 opciones: venir a vacacionar a su país por ese periodo de tiempo que van a tener, o se quedan en Canadá. Ellos deciden. Les van a dar aproximadamente entre 15 días y un mes el primer año de vacación. Ellos se pueden quedar o pueden venir a vacacionar, repito, y de ahí se regresan nuevamente. Así que es bien esperanzador, es por 2 años, y la verdad van a seguirse enviando contingentes para Canadá. ¿Este trabajo por 2 años puede ser renovable o es finiquitado y terminado a 2 años? Pues lo voy a decir, Moisés, en primicia. Les han ofrecido que si son buenos trabajadores, que son excelentes trabajadores, y la empresa los evalúa como buenos trabajadores, la misma empresa se compromete a hacer tramitología incluso para quedarse de forma definitiva en Canadá. No me diga, para quedarse con residencia, por lo menos para un inicio de nacionalidad después, si se puede. Sí, así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ese compromiso, bueno, el compromiso está en contratos o es compromiso de palabra? Sí, todo ha sido bajo la vía legal, pero de todas formas nosotros no estamos apostando a que nuestra gente se quede. De todas formas será una opción muy propia, ¿verdad? Tú nos has visto con las cámaras de TCS que nos han dado mucha cobertura. Estamos construyendo ya opciones acá en El Salvador, que eso es lo que debería de darse de forma integral para que no exista ruptura familiar, pero hasta ese nivel se ha ofrecido. Dios quiera que nos vaya muy bien con ellos. Sáqueme una duda solo para terminar de dejarlo subrayado. ¿Cuántas personas van a ser beneficiadas con este plan de trabajo en Canadá? La proyección que tenemos, estamos hablando cerca de la proyección que tenemos, no esta cantidad que va, porque también va dentro del contrato los temas de confidencialidad de la cantidad de gente. Pero nosotros estamos proyectando que hoy, al 31 de diciembre, aproximadamente unas 400 personas. Es un buen grupo. Sí, es un buen y grupo. para el próximo año tenemos todo un plan de trabajo, que eso ya implica un fortalecimiento más de la estructura del andamiaje que tiene el Ministerio de Trabajo para los procesos de reclutamiento y selección de personal. Y en el caso de lo que mencionaba de Croacia, señor, ¿falta mucho? Pues no mucho, Moisés, no mucho. Yo creo que podríamos estar afinando en los próximos 2 meses. 2 meses. Sí. Un grupo también numeroso. Bastante significativo. Por bastante tiempo. Bastante significativo, y ahí sí ya nos van solicitando incluso niveles técnicos. Un poco más de especialización. Está interesante, sí. ¿El lenguaje no va a ser una barrera? No. Hemos tratado de hablar y con ellos y explorar todo, absolutamente todo lo que tiene que ver de forma integral con mercado laboral, condiciones del idioma, hasta estudios de clima tenemos en cada uno de los lugares, y todo está tropicalizado con nuestra gente. Muy bien. Estados Unidos, Canadá, Croacia. ¿Hay más destinos, señor? Sí, hay más destinos. Estamos trabajando fuerte con España en este momento. ¿España? España, sí. No, estamos explorando y estamos armando todos los contactos a nivel de Europa. Estamos viendo bastante Europa. ¿Se puede aventurar a sacar un número de cuántas personas podrían salir beneficiadas en todos los países con todos los programas al final tal vez de este año? La proyección aproximadamente unas 3.000 personas. 3.000 personas. 3.000 personas. Ok. ¿Y se ve seguridad en lo de Croacia y España? Que son los que... Sí, incluso la proyección es mucho más grande, pero estoy tratando de ser lo más prudente posible en televisión, pero la proyección es mucho más grande. 3.000 personas. Sí. Que podrían estar al final de este año trabajando. Al final de este año. Insisto, Moisés, que bajo el plan que nosotros tenemos y bajo el cronograma que estamos trabajando, ¿Podrían ser más? La proyección es más grande,
pero acá en televisión Quedémonos trato cortos, de ser mejor. lo más prudente posible. Ok, muy bien, qué bueno, y qué bueno por todas estas personas, señor, Sí. sobre todo las que van a tener oportunidades como tan largo tiempo en Canadá, Sí, y me imagino que condiciones también muy especiales. sí. Sí, es más, hay unas empresas que nos están pidiendo las personas expertas en cortes de carne. Y dicho sea de paso, ya hablé con una de las empresas que es de un buen amigo de José Andrés, y me ha ofrecido preparar y especializar en su empresa No me al diga. personal para que ya vaya totalmente especializado. No Así me- que estamos bien. ¿Van a mandarlos a preparar allá o va a venir él a preparar acá? ¿O No, cómo lo se va a que hacer? pasa es que la empresa de él es acá en El Salvador. La empresa la tiene acá en El Salvador y se ha comprometido que nos va a ayudar Qué bueno. para especializar nuestra gente de forma gratuita. Va a haber una inducción y todo, y de ahí esta gente especializada se Para que vayan ya preparados preparados. en este sentido para Sí. Canadá. Señor, hay una pregunta que tengo que hacerle. ¿Usted Sí. no podrá acompañar a los grupos que van para Estados Unidos? ¿Su visa le ha sido retirada o no le ha sido notificado? Bueno, hasta este día a mí no me han notificado, Ujú. pero ¿No ha hablado usted a la embajada tampoco? no he hablado a la embajada. Pero tampoco eso no es un impedimento, porque por supuesto estamos consiguiendo y haciendo gestiones para trabajadores que no tienen empleo. En el caso mío, yo no solicito una visa para el tema de trabajo. Nunca ha sido y está dentro de las reglas de los convenios binacionales entre Estados Unidos y El Salvador que el ministro llegue, ¿verdad? Ujú. No está. En alguna medida fuimos a hacer algunas supervisiones, pero ahí está nuestro equipo asesor que va a encargarse de todo ello. Acompañar a las personas que van. Lo que pasa es que no los acompañamos, Moisés. No los No, pero acompañamos. normalmente usted iba por lo menos con algún contingente para ver cómo estaban las cosas, o tenía reuniones allá, ¿o Sí, no? no, nunca fui con un contingente. Fui a verificar las condiciones en las que estaban trabajando. Ujú. Y eso vamos a enviar un equipo, o puede ir la viceministra. Lo puede hacer con el personal del Ministerio de Sí, Trabajo, ¿no? tenemos personal. Muy bien. Usted dijo de que iba a buscar todo lo necesario y recursos para demostrar que no tenía razón de haber sido mencionado en la lista Engel. ¿Es así? ¿Y lo está haciendo? Sí, Moisés, vamos a ver. Tres cosas. Entiendo que dos cosas dijo la señora encargada de negocios acá en tu programa. Tú me corriges, Moisés. Ujú. Dijo de que había una repercusión aparecer en una lista como esa en dos cosas. Una era que de forma automática se perdía la visa, y número dos, que si había inversión o tema financiero en los Estados Unidos, también era un tema de investigación de inmediato. Pues yo ni siquiera tengo dinero en las cuentas bancarias de El acá. Salvador, ¿verdad? Menos puedo tener cuentas bancarias en Estados Unidos. Y lo de la visa, yo creo que Estados Unidos tiene todo el derecho de tomar la decisión, su embajada, a quién le dan visa, a quién le quitan y no. Lo que me interesa no es el tema de la visa, es más, yo dije en su oportunidad que la visa también dijo acá que era una suspensión temporal por 3 años. Yo dije que después de esos 3 años yo no estoy dispuesto a hacer una gestión para tener una visa. Lo dije públicamente. Porque yo creo que si por una visa te van a hacer un insulto a la dignidad humana, Moisés, yo no estoy dispuesto a eso. Es más, tú me conoces, eres un periodista de larga data, y yo creo que mucha gente se ha quedado sorprendido en el caso de aparecer yo en una lista. Yo puedo tener 99 defectos, pero no corrupto, y aparecer menos en una lista de corruptos. La primera, hay como dos cosas que la lista dice, que por cierto es bien jalada. En el caso mío es bien jalado, porque dice que es por obstrucción de procesos de investigación sobre corrupción. Nunca dice en la lista que yo estoy ahí por corrupto. Dice que es por un proceso de obstruir procesos de investigación sobre corrupción. Y dos, dice que también es por atacar oponentes políticos. Yo quiero que me permitas un par de minutos, Moisés, para explicar. Sobre los procesos de obstrucción de corrupción, acá hay como dos instituciones que son las que tienen un poco el control sobre esto. Una es Corte de Cuentas, que hace procesos de investigaciones de El auditoría. manejo de fondos y todo. De auditoría, pero todavía incluso el tema de corrupción, que son delitos ya de carácter penal, eso lo tiene el monopolio de la Fiscalía General de la República. Yo he mandado notas a todas las instituciones de este país, Fiscalía,
Instituto de Acceso a la Información Pública, Corte de Cuenta, en fin, todo. Y están las respuestas, están llegando ya las respuestas, a tal grado que toda esta serie de documentos que traigo acá, todas, absolutamente todas, son ya las respuestas de todas las instituciones. Fiscalía me ha contestado que nunca he intervenido en un proceso de obstrucción. Y que no tiene ningún proceso abierto. Y que no tengo ningún proceso abierto. Sí hay 3 que yo he puesto contra corruptos. Eso sí es cierto. Eso sí me lo dice la Fiscalía. 2, he pedido a la Corte de Cuenta y la Corte de Cuenta dice, acá tampoco ha venido a hacer un proceso de obstrucción. Pero no solo me quedé con estas 2 instituciones que tienen que ver con la corrupción. Pues. Yo pregunté al Instituto de Acceso a la Información Pública, yo he preguntado a todas las instituciones y todavía aún más dije, bueno, a lo mejor esto no es de investigación sobre corrupción, pero voy a preguntar también a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y el licenciado Apolonio me contesta de la siguiente manera. Señor Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social, recibo un respetuoso saludo y el saludo como tal. En cuanto a la solicitud de información sobre la nota que envió, le expreso que según me ha informado la jefe del Departamento de Control de Procedimiento en los registros del Sistema Informático de la Gestión Institucional, SIGI, con que cuenta esta Procuraduría, no se advierte ningún tipo de evidencia que su persona en calidad de ministro de Trabajo y Previsión Social haya obstruido procesos de investigación que lleva adelante esta institución. Tampoco se encuentra evidencia que haya realizado alguna acción para desestimar procesos democráticos que se transmiten de la misma. Lo firma el licenciado José Apolonio Tobar Serrano, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Hasta ello he recurrido. O sea, yo, Moisés, he recurrido a toditas las instituciones de este país, a todas, porque aquí está la serie de documentos que han llegado. Entonces, al final yo creo que los Estados Unidos se equivocaron, a saber en qué país, no los Estados Unidos, el Departamento de Estado. No sé qué país fui a obstruir justicia, no sé si fui a Estados Unidos, a Nicaragua, a Guatemala, a Honduras, no sé. Pero lo que se trata de El Salvador, no tiene proceso. Las instituciones, no, una cosa es, Moisés, no tener procesos abiertos. Yo estoy preguntando claramente que si he obstruido alguna proceso, investigación, algún proceso. Y que haya puesto en peligro el proceso democrático de El Salvador o las instituciones, y todas están contestando no. Entonces, si todas las instituciones de este país contestan no, y entonces, ¿cuál es el asidero que tiene el Departamento de Estado? ¿Al Departamento de Estado, la Embajada Americana, no le va a preguntar a usted? Lo voy a dejar por último porque estoy revisando la parte legal de los Estados Unidos. Y lo último que me han dicho es que 2 cosas. Que este tipo de listas te incluye, Moisés, y no te da ningún tipo de explicación. No te dice cuáles son las pruebas que tiene, ni tampoco te dice quiénes son las fuentes que se auxiliaron. O sea, simple y sencillamente manchan tu imagen y ahí quédate, no tenés por qué preguntar. Pero resulta que un grupo de abogados de Estados Unidos, que por cierto son amigos de Estados Unidos, incluso empresarios estadounidenses, empresarios salvadoreños radicados en Estados Unidos, todos me están ofreciendo un respaldo bastante fuerte y ya mandaron sus equipos de abogados a hacer investigaciones. Y las investigaciones lo que me dicen es que debo de aplicar una especie como de demanda que se llama 1782 ante la Corte Federal. Y ante la Corte Federal de los Estados Unidos, ahí sí voy a hacer llegar cuáles son las evidencias que ellos tienen y que me están inculpando, y 2, van a tener que ir a declarar bajo juramento a los Estados Unidos los que sirvieron de fuente. Yo tengo algunas percepciones, porque acá el que siempre se ha encargado de hacer lobby en los Estados Unidos para incorporar a sus adversarios a la lista siempre ha sido Salume, que ocupa a Silva y ha ocupado a Douglas Farah. Tú has de conocer un poco de Douglas Farah. Estuvo trabajando en un periódico prestigioso de los Estados Unidos, por sacar una noticia un poco no comprobado, dicen que lo quitaron y se ha dedicado a ser un lobista que en alguna medida son los que incluyen a las listas. Como yo tengo algunas percepciones de cerca de 4 o 5 personas sobre esto, yo voy a recurrir con el 1782 ante la Corte Federal y voy a decir, yo creo que estas personas son, y además de ello, mándelos a llamar para que bajo juramento en una Corte Federal definan cuáles son las pruebas que tienen. Ahora, este empresario que usted señala también sale en esta lista Engel. Sí, lo que pasa es que ya no podían sostener a Salume, y a eso quiero llegar, que esa es la otra parte. Una cosa es el descargo que todas las instituciones del Estado salvadoreño están diciendo que yo nunca he obstruido justicia, y la otra parte, Moisés, que no hemos entrado, es que dice que yo ataqué oponentes políticos. Quiero decir lo siguiente,
Yo solamente denuncié a 2 actores en este país. Que eran políticos. Que eran políticos. ¿Y no fue ataque, considera usted? No ataque a adversarios o oponentes políticos, porque yo nunca he tenido la figura de, en el Tribunal Supremo Electoral me acaban de aclarar, nunca he tenido la figura de un cargo de elección popular. Y para configurar legalmente, Moisés, legalmente, que yo he tenido adversario político, debí haber sido un cargo de elección popular. Estamos hablando legalmente. Yo denuncié 2 personas. Uno, Mason, que está procesado y que está en el sector 9 de Mariona. Y 2, el caso de Salume. Pero hay una cosa. En el caso de Salume yo solo dije algo, Moisés. Dije que él tenía una empresa que acá se expresa, Continuo Overest Corporation, y esta es una empresa de origen panameño, donde su presidente se llama Fito Salume, donde su secretario se llama Fito Salume y donde su director se llama Fito Salume. Esta empresa tuvo $1,000 de capital toda la vida, no se movió. Y yo lo que dije es que había la compra de un apartamento, que aquí está la compra-venta del apartamento, por $466,690. Entonces yo lo único que dije... ¿A dónde el apartamento? Este apartamento es acá... ¿Aquí en el país? Sí, no, el apartamento está comprado en Antiguo Cuscatlán, el caso de ahí por la finca El Espino, que aquí fue la compraventa, lo compró con un offshore, y ese apartamento se ha dicho públicamente que ahí ha vivido toda su vida el ex magistrado José Roberto Argueta Manzano, que por cierto llevaba los procesos de Molsa en el contencioso administrativo y después vio el tema de difamación en la sala de lo penal. Hay una serie de acusaciones dentro de lo que está diciendo también, ministro. Exacto, y trato de ser lo más responsable posible. Acá traigo la offshore de Salume, que solo tiene $1,000, y acá traigo la compra-venta de $500,000 casi. Entonces yo lo que dije, estos son los casos que... Pero no solo eso, aquí hay 33 offshore más, que estas, por cierto, en su momento Astran envió su equipo de abogados, cuando yo era dirigente de Astran, envió a Panamá. Y acá está toda la información, 34 offshore. ¿Quiénes son los que usan los paraísos fiscales? Quienes usan los paraísos fiscales son los evasores y los lavadores de dinero. Ahora, no es delito el tener offshores. ¿Cómo se manejan es otra cosa? Sí, lo que pasa es de que en alguna medida el concepto del offshore es precisamente el tema de evadir impuestos en un país y hacer uso de los paraísos fiscales ocupan los lavadores eso. Y hay una cosa más, Moisés, si tú tienes $1,000 y haces una compra, pero compra. De 400, casi medio millón. De casi $500,000, ¿de dónde salió el dinero? Esas son las cosas que yo he planteado y lo voy a seguir planteando. Que por cierto, dicho sea de paso, cuando fue la inauguración de ese apartamento que llegó a habitar el magistrado Argueta, llegó una ex embajadora de los Estados Unidos a la inauguración y que incluso esa señora ha sido una de las que más ha atacado este gobierno. Pero esos son los temas que yo he lanzado públicamente, de los cuales lo voy a seguir haciendo. Pues. Si por eso me incluyen en lista, que me incluyan. Ahora, cuando ya el Estado salvadoreño, Moisés, todas las instituciones del Estado salvadoreño dicen que yo nunca he obstruido justicia, no sé en qué condición embarazosa va a quedar el Departamento ¿Usted cree que el Departamento de Estado va a mover a incluir su nombre en una lista porque el empresario que usted señala les dijo, mire, pónganlo, porque ahí debe de estar? ¿O manipuló información periodística para que usted apareciera en esa lista? Bueno, los Estados Unidos incluyeron incluso hace aproximadamente 3 años a unos empresarios de Santa Ana que los incluyeron en la lista Kingpin. ¿Tú te recuerdas, Moisés? Que por cierto, casualmente también era la competencia de Metapan, que también era la competencia de Salume. En ese momento tardaron cerca de un año y medio, y tuvieron que salir. Y esa era la OFAC, era el Departamento del Tesoro, porque se estaban investigando temas de narcotráfico. Lo sacaron. Al fin del gobierno, cuando estaba finalizando el gobierno de Obama, lo sacaron de la lista. Y cuando lo sacaron de la lista dijeron que los habían tenido ahí, que no tuvieron el soporte correspondiente. Es que lo que pasa es que esta región, últimamente esta región, y me refiero a nuestra región, ha visto los Estados Unidos como que cuando dice algo son los 10 mandamientos. Y lo cierto es de que se equivocan mucho. Y yo voy a probar ante las instituciones nacionales e internacionales. ¿Sabes qué?
como recientemente anduve en una gira y tuve contacto con la ONU, yo ya informé a la ONU que le voy a enviar toda la documentación, absolutamente todo. Es que lo que pasa es que hay una cosa, Moisés, y eso quiero dejarlo claro. Sobre la visa yo nunca voy a pelear porque el país el es derecho muy lo soberano. tiene Estados Unidos. Y además, quiero decir públicamente, no me interesa. En 7 años que tuve la visa, solo un viaje a nivel turístico lo hice. Un viaje en 7 años. Entonces, eso muestra que no es parte de mis prioridades, viajar a los Estados Unidos. Pero lo que sí voy a aclarar es limpiarme mi imagen, que mucha gente que me conoce sabe de que es una forma injusta de estar incorporado en una lista que te perjudica y que te afecta a nivel de imagen. Muy bien, vamos a dejar este tema acá, vamos a hacer una pausa, la primera que tenemos que hacer este día, en Frente a Frente, volvemos en aproximadamente 2 minutos y medio y hablaremos también del salario mínimo, que se nos está terminando el tiempo y tenemos que abordarlo, así como un par de temas más que se han desarrollado por temas de coyuntura y de realidad. Volvemos en aproximadamente 2 minutos y medio. Bien, gracias por continuar con nosotros. El licenciado Rolando Castro, ministro de Trabajo y Previsión Social, en esta primera parte de Frente a Frente. Ministro, el otro tema que tenemos que hablar es el aumento del salario mínimo. Algunos opinan que, bueno, todo el mundo está de acuerdo en que es una medida necesaria para el costo de la canasta básica, pero algunos señalan que fue hecho en una forma muy rápida y no se tomó en cuenta la opinión de varios sectores que desde ya han comenzado a resentir que no van a terminar de poder cumplir con lo que significa un incremento de este nivel. 2 cosas. Yo instalé hace 2 años el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Desde ese momento se estuvieron analizando diferentes opciones y diferentes propuestas. Quiero decirte, Moisés, que el sector laboral hizo entre 7 y 9 propuestas de incremento de salario mínimo. El grupo empleador que está representando al Consejo del Salario Mínimo no hizo nunca una tan sola propuesta. Y el gobierno que al final hizo una propuesta, que fue la propuesta que se acordó en el Consejo. Han tenido todo el espacio, han tenido todas las condiciones y nunca hicieron llegar una propuesta, que la venimos analizando desde hace 2 años. Es más, la iniciamos trabajando, pero en eso entró la pandemia y entró en congelador, digamos, las propuestas. Pero han tenido todo el tiempo suficiente. Hicimos análisis, hicimos estudios. Quiero decirte que antes del incremento al salario mínimo, que se va a ver reflejado el otro mes, hemos ido, y se lo dijimos a la ANEP y a todos los sectores, en la región hemos tenido el salario mínimo más paupérrimo de toda la región. ¿El del país es el más bajo? El del país ha sido el más bajo. Nos decía, no, es que Nicaragua anda como el 10% menos que nosotros. Sí, pero la accesibilidad a la canasta básica de Nicaragua es mucho más factible, con menos costo y además es mucho más ampliada. Entonces, cuando uno arma el análisis financiero entre la canasta básica y el salario mínimo, tendríamos el más paupérrimo de la región. Con este incremento ni siquiera vamos a llegar a hacer un segundo lugar. Vamos a llegar al piso del nivel promedio en la región. O sea, vamos aruñando prácticamente para llegar. Como cantidad y moneda parece que somos de los más altos, pero No. en su relación con la canasta básica, ¿no? No, Moisés, los más altos en la región estamos Costa hablando Rica, Costa Rica, Panamá, incluso Honduras está todavía por encima porque ha habido un incremento. Ya no digamos América Latina, que estamos sumamente abajo, pero ahorita estamos aruñando a llegar a un nivel promedio en la región. Algunos cafetaleros han manifestado públicamente de que va a ser imposible continuar con la cosecha del café tal cual y como se ha venido hasta este momento, que ya es un sector bastante golpeado con este incremento al salario mínimo. Sí, y no solamente los cafetaleros, agricultores y ganaderos. Sí, lo que pasa es que también el incremento al salario mínimo no solo se observó desde el enfoque cuánto le vamos a aumentar, sino se trabajó un aspecto complementario con medidas integrales. Y una de las cosas es que siempre cuando se anuncia un salario mínimo, la tasa inflacionaria sube y ya la libra de frijol, arroz, azúcar, etcétera, ya cambia de precio el siguiente día. Lo que hicimos y lo que estamos haciendo ahorita es entregar más de 1.2 millones de paquetes alimentarios al pueblo salvadoreño, que equivale a 1.2 millones de familias que no van a ir al mercado a comprar, digamos, los aspectos básicos. Y eso implica que, bajo las reglas del mercado, entre menos demanda hay, podríamos lograr que incluso eso, en vez que suba, baje. Estamos hablando de mercado como tal, mercado local. Y 2, la otra cosa que se logró definir es que la micro, pequeña y mediana empresa se articula un fideicomiso focalizado
que lo va a manejar Bandesal y que por 12 meses, o sea, por un año, vamos a estar en alguna medida nosotros como gobierno enfrentando esta situación. No va a haber impacto para ellos. El impacto fundamentalmente va a estar para la gran empresa. La gran empresa, entonces la micro, la pequeña. Yo creo que aquí estuvo Federico, el representante de la Cámara. La micro, mediana y pequeña empresa tiene un año para armar un proceso de factibilidad y para un proceso de planificación. Lo demás lo subsidia el gobierno por 12 meses, Moisés. 12 meses, pero luego de esos 12 meses tiene que haber levantado cabeza. Sí, pero es que también un incremento al salario mínimo te dispara un poco el tema de la dinamización económica y además de ello incluso el crecimiento de PIB. Con la planificación y la factibilidad que ellos deben de proyectar en 12 meses, ya 12 meses es sumamente prudente para que la micro y pequeña empresa se apoye. ¿Usted no considera que puede haber un cese de empleos en el país por esta medida? Ese ha sido precisamente el argumento que siempre ANEP ha manejado, que en El Salvador no deben de haber incrementos al salario mínimo porque resulta que eso termina en despidos de trabajadores. Quiero decirte que en la Unidad de Inteligencia del Mercado Laboral tenemos estudios, Moisés, de todos los incrementos al salario mínimo que han existido en toda la historia, desde hace 30, 35 años. Y te digo algo, nunca ha habido reflejo de que eso ha logrado repercutir en desempleo. Nunca. No. Más bien ha sido un argumento político un argumento que no ha tenido realidad. Técnicamente no tiene sustento. Y yo me puedo sentar contigo y me puedo sentar con la empresa privada, hasta con FUSADE me puedo sentar que me demuestre el tanque de pensamiento, que me demuestre si eso ha habido. Yo le demuestro técnicamente que nunca ha habido eso. ¿Alguna vez, históricamente hablando, ha habido un incremento tan alto como el que se va a dar esta vez? Nunca. Ese nunca, ¿no cree usted que también puede ser que un nunca dé para un cese de empleos? Hemos hecho estudios. No fue una cosa disparada, no fue una cosa improvisada. Venimos trabajando con estudios de factibilidad sobre este porcentaje y no va a generar ningún tipo de impacto, no genera ningún tipo de impacto. Nosotros hemos tomado una decisión. El incremento al salario mínimo debe privilegiar dos cosas que nunca ha privilegiado. Número uno, nunca una ruptura al equilibrio financiero de las empresas. Fue la primera premisa que tomamos con el presidente. Y el presidente dijo, esto no se debe lacerar. Y número dos, que por primera vez hubiera un incremento al salario mínimo con un concepto de dignidad humana. Nunca lo ha habido. Entonces nosotros buscamos el punto de equilibrio. Y donde sabíamos que sí, llegaba de forma rápida, de inmediato, un tanto sorpresiva, iba a golpear, iba a ser a la micro, pequeña y mediana. Y por eso se logró definir un apoyo y un respaldo fuerte con Bandesal. ¿Qué sucede con aquellas empresas, las grandes empresas del país? Tal vez usted tendrá el número actualizado de cuántas son, pero una empresa, digamos, por dar un número, 1,000 empleados va a significar, así de entrada, solo en el aumento, aproximadamente $60,000 mensuales. Lo que pasa es que una Agréguele a eso a AFP y Seguro Social y todo lo demás y es mucho más. No están así. No están Muy así. respetable, ingeniero, porque usted el tema de los números y las matemáticas es su campo, pero vamos a hacer una pequeña corrección. Si en alguna medida usted tiene una empresa de 1,000 empleados, el 30% o el 40% son los que cobran el salario mínimo. Es más, hay una... ¿Y si es una maquila en la que son únicamente sueldos de salario mínimo? Sí, no tanto así. Incluso en las empresas textileras ya no se está manejando un comportamiento uniforme. Ahora, sí podría cambiar la regla. Por ejemplo, acá salario mínimo, yo creo que incluso en esta empresa donde estamos no hay salario mínimo. No hay salario mínimo. No se ve afectada. Así mucho del conglomerado empresarial de este país, pero estas que tienen un comportamiento del 60%, por ejemplo, que tengan salario mínimo, como la industria textil, y el 40% no sea, solo se va a ver afectado el 60%, pero aún así hemos hecho análisis. No va a lastimar de forma abrupta el comportamiento el patrimonio financiero. De la empresa. No lo va a afectar. Está todo estudiado y está todo analizado. Ok, no van a generar un problema mayor que la medicina que se está dando. No, Moisés. Y si alguien quiere utilizar políticamente esto, que podría hacerlo, para eso va a estar la Defensoría en algunos temas de inflación y para eso va a estar el Ministerio de Trabajo verificando eso. La Defensoría estuvo aquí la semana pasada y han hecho un plan en el que vienen revisando todos los precios. Sí. Aunque hay algunos sectores que indican si los precios ya subieron, Moisés. O sea, cuando anunciaron que iba a haber un aumento, ni siquiera se había sentado el Consejo del Salario Mínimo y los precios ya se habían disparado. No, yo tengo informes y lo sacaron muchos noticieros que incluso 2 meses antes ya estaban anunciando que había habido incremento a la canasta básica, que se ha venido incrementando.
Y por eso es que estamos fortaleciendo el PES, porque en la medida de que le llegue la alimentación a la casa, a la familia, va a tener menos demanda el mercado local. Y en la medida que tengo menos demanda, estamos bajo la regla porque no hay control de precios. No estamos pensando en eso, sino estamos pensando en las mismas reglas del mercado, respetarlas. Y en alguna medida, abasteciendo a los hogares, a las familias salvadoreñas con el PES, va a haber menos demanda en el mercado local. ¿No está pensando en control de precios? No. Nunca se ha pensado. No estamos pensando en eso. Y no estamos pensando en eso. Nosotros vamos a seguir con las reglas del mercado. Ok, no habrá control de precios. No, nosotros vamos a seguir con las reglas del mercado. Acá hay unos conceptos trasnochados de que nosotros somos una dictadura y que queremos convertir... No, nosotros vamos con la realidad. Lo que sí estamos haciendo es protegiendo a los usuarios y protegiendo al pueblo. Vuelvo a repetir, el incremento al salario mínimo se estudió. No va a haber ninguna afectación en romper el equilibrio financiero de las empresas. Y número 2, que sea un aumento de salario con una visión de dignificación humana. Ahí está el equilibrio, Moisés. Dos preguntas de los amigos televidentes. Neflor nos dice, inflación, despidos y menos contrataciones, empresas quebradas y desempleo. Cualquiera pudiera decirle, mire, va a haber menos contrataciones. Hoy, para contratar a una persona va a ser más caro que lo que era a inicios de este año. Le explico, el comportamiento en la unidad de investigación que tenemos del mercado laboral nos arroja que El Salvador en tiempos, voy a hablar en buen salvadoreño, en tiempos de vacas gordas ha crecido entre el 6, el 9, entre 6.000 y 9.000 nuevos empleos. Y su máximo, pero su máximo en tiempo de vacas gordas, que ha estado bueno todo, ha logrado crecer hasta 11.000 empleos en El Salvador. La semana antepasada, su medio televisivo me dio cobertura de la creación en un solo rubro, el rubro de... Que van a generar 20.000. 12.000 empleos, 12.000, perdón. más 8.000 empleos, 20.000 empleos. Y estamos hablando que estamos en julio a diciembre. Estamos hablando un disparo de creación de fuentes de empleo como nunca en la historia lo hemos tenido. ¿Este valor de los 20.000 empleos es real, señor? No, ¿O es una proyección? Nunca mentiría. Nunca mentiría. O sea, como funcionario público, nosotros no podemos darnos el lujo de hacer burbujas publicitarias. Tiene que ser algo real. Pero vamos a hacer lo siguiente. A finales de esta semana y a principios de la otra, vamos a invitarlo a sus medios cuando estén ingresando nuestros trabajadores a laborar a las instituciones. ¿Instituciones privadas? Sí. ¿Todas privadas? Todas privadas. AmCham, creación de estos 12.000 empleos. Y la Cámara de Turismo, otros 5.000 empleos. Estamos hablando que hay otro sector que nos está ofreciendo otros 8.000 empleos. Vamos a crecer cerca de 20.000 nuevos empleos en este último semestre. Inédito en la historia del país, Moisés, inédito. Ojalá ahí pueda ser real, señor. No, yo le garantizo, yo no me prestaría a un evento de orden publicitario que no lleve un contenido de realidad. Nos dice Ramón Gutiérrez, aunque haya subsidio durante un año, ¿quién pagará en este periodo los incrementos de cotizaciones patronales del seguro y AFPs? ¿Tomaron en cuenta eso? Todo eso está tomado en cuenta y todo eso Bandesal va a estar respondiendo. Es que no hay ningún argumento. O sea, pero Bandesal responde por el incremento, sí, no por las cuotas de AFP y seguro. Porque va a haber un incremento. Va a haber un incremento también de la retención, que es muy mínimo. También, todo eso. No hay ningún argumento en este país para que la micro, pequeña y mediana empresa diga voy a salir lastimado. Nada, ha sido contemplado todo, Moisés. Hay un elemento, menciona un amigo televidente, estoy tratando de encontrarlo, sí, que no se les va a poder escapar de ser manejado, y se llama inflación. La tasa inflacionaria de este país históricamente, según el comportamiento de los economistas, han dado el 0.5. Eso ha sido el comportamiento de los últimos años. No es identificado El Salvador nada de comparado con países con unas tasas inflacionarias gigantes. No ha existido ni va a pasar. No va a pasar eso, Moisés. Falso totalmente. No va a pasar. Muy bien. El comportamiento histórico de El Salvador ha sido ese. Y esto no, al contrario, va a dinamizar lo que no se ha puesto a pensar mucha gente, y especialmente los detractores del incremento, es que en la medida que nuestros trabajadores tengan mejor nivel adquisitivo, la dinamización económica va a ser más fuerte. Y así va esto. No va a haber ningún tipo de inflación. Ahora, podrían haber malas prácticas de empresarios especuladores y acaparadores. Eso no lo podemos negar, Moisés. Pero ese especulador y van ese a ser acaparador, perseguidos y castigados. No, eso le va a caer el peso de la ley. O sea, hoy tenemos un gobierno. Hoy no es Sánchez Serén, que yo creo que a 2 años de haber salido no se dio cuenta que fue presidente. Hoy tenemos presidente y tenemos gobierno.
Señor Mauricio Castro nos dice, este señor hace poco más de un mes afirmó que el sueldo mínimo actual era suficiente y que no iba a haber aumento. Hoy dice que siempre sí. Aumentará el desempleo y estos 20,000 empleos de seguro son de call center. No hay más. No, nunca he dicho, por Dios. Que fuera suficiente. No, Moisés, ese sería un crimen gigante. Le leí y lo pusimos en pantalla textualmente lo que decía. No, nunca. Es más, mire, yo vengo de ser trabajador y voy a seguir siendo trabajador. Yo solo soy un trabajador prestado por un periodo de tiempo a un cargo de ministro. Nunca. Es más, hemos incrementado el 20%, pero todavía nos queda un reto más grande. El salario mínimo en El Salvador, sigo insistiendo, que apenas está aruñando el nivel promedio, para accesar al nivel promedio de la región. Todavía sigue siendo paupérrimo y todavía sigue siendo indigno. Los ganaderos estuvieron la semana pasada aquí representados por Leche. Mencionaban ellos de que hay que tomar medidas para proteger el sector. Los agricultores también. El programa El PES, para el caso, está ocupando mucho producto mexicano cuando ellos dicen tener capacidad para este elemento que se entrega a la población. ¿No hay forma de que el Ministerio de Trabajo intervenga en esto? Lo que pasa es que, mire, yo desde que llegué al ministerio, es el ministerio más pobre del Estado. Eso en primera. El 85-90% del presupuesto del ministerio se va en contrato colectivo y yo respeto el contrato colectivo. Yo nunca me he querido meter ni en refuerzos presupuestarios ni me he querido meter en compras del Estado. Yo en eso soy muy temeroso, Moisés. Entonces, en el tema de las compras, ahora lo que sí es cierto es que hay una regla general que si nosotros compramos los productos internos el 100%, estamos hablando de que el Estado, el país, se quedaría en alguna medida sin alimentos. Y el planteamiento que se ha dado en el gobierno ha sido de que se recurre a una buena parte de la compra internacional para no desabastecer el mercado nacional, porque si no estaría tal como usted lo planteó, la medicina sale peor que la enfermedad. Muy bien, vamos a ver qué dicen ellos. Ministro, gracias por haber estado con nosotros y gracias por la apertura. Enorme privilegio compartir con ustedes y vamos a seguir adelante siempre. Lo voy a invitar, Moisés, a sus cámaras a evidenciar cómo vamos a ir de forma gradual incorporando estas 20,000 nuevos empleos en El Salvador. Sí, no, sería interesante y una muy buena noticia si se van a tener esos 20,000 empleos. Dios mediante lo vamos a hacer. Y también los grupos que estarían viajando, sobre todo el de Canadá, porque sería interesante conocer algunos de ellos la expresión y la alegría que llevan. Con gusto, vamos a poner a disposición todo eso y solo cuidando las dos cosas que nos han pedido, ¿verdad? Sí. De ahí todos estamos abiertos. Y todo. Nuestro ministerio está abierto para el escrutinio público. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Se le agradece su tiempo, ministro, muy amable. Hacemos una pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos. Estarán aquí en el estudio la licenciada Anabel Belloso y Dina Argueta. Ambas son diputadas del FMLN en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Bien, gracias por continuar con nosotros. Nos acompañan en esta segunda parte de Frente a Frente las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, diputadas del FMLN en la Asamblea Legislativa. Anabel, ¿cómo está usted? Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Moisés. Un placer estar nuevamente iniciando semana desde esta señal para compartir con la población sobre los temas de interés. Y también un saludo especial para mi compañera Dina. Dina, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Gracias, Moisés. Buenos días. Un saludo especialmente a la población salvadoreña que siempre está pendiente de este programa y por supuesto también a Anabel, con quien vamos a compartir usted en este momento. Muy bien, le agradezco su esfuerzo, sobre todo usted, Dina, porque sabemos que viene desde el oriente del país. Me hizo madrugar para que vea lo importante que es estar acá. Una madrugada bastante temprana la que ha tenido esta mañana. Sí. Gracias una vez más por acompañarnos. Bueno, apenas íbamos comenzando y hay temas que debemos de abordar. Los amigos televidentes están preguntando. Ustedes conocen a Bessie Río, ¿verdad? Es una bloguera, una persona muy conocida en las redes y dice, sería muy interesante escuchar la postura de sus invitadas, Moisés, con respecto a las protestas del día de ayer en Cuba. Tengo entendido que hay una posición oficial ya del FMLN. Sí, ayer en la noche se conoció un comunicado. Debo decir
y expresar que justamente la raíz, ¿verdad? Y desde la perspectiva nuestra, obviamente, de este problema tiene a la base el bloqueo que ya por 60 años experimenta Cuba, en el sentido que le limita, y sobre todo en situaciones de crisis como la que ha vivido el mundo a raíz de la pandemia del COVID-19, le ha limitado en muchas ocasiones tener acceso oportuno a ciertos bienes para atender la pandemia. Y por lo tanto, una parte de la población obviamente se expresaba alrededor de este tema, ¿verdad? Donde se ha vivido en algunos momentos escasez de productos. Y ayer mismo las autoridades cubanas, el gobierno de Cuba, expresaba pues los motivos por los cuales se han dado estas crisis, esta escasez. Vimos cómo hace algunos días, nuevamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, así como ha venido sucediendo prácticamente en los últimos años, la mayoría de países que están bajo las Naciones Unidas se expresan contra el bloqueo, que este debe ser de una sola vez ya levantado por parte de Estados Unidos para que no exista, como ha venido siendo, como lo digo, esto nació desde el año 61, justamente unos años después del triunfo de la Revolución Cubana, esta medida económica que limita porque pone fuertes sanciones, y es lo que ha estado sucediendo, incluso en el tema de la importación de petróleo para Cuba ha sido una dificultad en los últimos meses, y lo han expresado sus autoridades. Como siempre, nosotros respetuosos también, y lo hemos expresado en diferentes momentos, que creemos en la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y en este caso esperamos que Cuba resuelva de la mejor manera también sus crisis, ¿verdad? Siempre bajo el esquema del diálogo pacífico, y que encuentren la salida a los problemas que puedan estar enfrentando en el país, en la isla. Ayer mismo también digamos que se vio expresiones de diferentes ámbitos. Por un lado, obviamente la crítica y el señalamiento ante la escasez, ante algunas situaciones que han complicado quizás obviamente la vida de los cubanos y las cubanas, y por otro lado también vimos cómo las autoridades incluso se fueron también a la calle, ¿verdad? Con una parte también de la población que respaldaba, pero sobre todo para escuchar también a quienes les estaban haciendo los cuestionamientos, y la disposición de parte de ellos de buscar la salida pronta a su crisis, pero sobre todo también el llamado que se ha levantado a lo largo de estos últimos años contra el bloqueo, para que esta medida termine de una vez por todas y también sea una forma de alivio, ¿verdad? Decían que si de verdad se quiere contribuir, se debería empezar por eso, por eliminar de una vez por todas el bloqueo. Algunos señalan que es una bomba de tiempo lo que está ocurriendo en Cuba y que estas manifestaciones van a llegar a más. Bueno, creo yo que a lo largo de los años de la revolución en Cuba ha habido diferentes momentos, diferentes crisis por diferentes factores, y ellos lo han sabido sortear de la mejor manera, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus propias realidades, y hoy esperamos obviamente que no sea la excepción por el bien del pueblo cubano. Sabemos que también en estos últimos meses Cuba, como siempre, ha sido solidaria, ha expresado su solidaridad al mundo entero a través de las brigadas de médicos cubanos. Nosotros hicimos en diferentes momentos también el llamado de que debía buscarse esa solidaridad en cuanto a los medicamentos. También vemos como la semana pasada también celebraban la aprobación, ¿verdad?, de la eficacia de las vacunas que también han sido elaboradas desde la isla. En fin, ¿verdad? Creo yo que al final lo que uno debe esperar y aspirar, sobre todo como países hermanos, es que se resuelvan las crisis por el bien de la gente. Diputada Argueta, su posición. No, yo creo que es importante decir que sin duda alguna, como Anabel lo establecía, ningún bloqueo en cualquier parte del mundo y a cualquier país le viene bien, y menos a Cuba, que a lo largo de los años ha sufrido este bloqueo tan inhumano, tan atentatorio también contra la vida de todos y de todas los cubanos y cubanas, y en ese sentido nosotras lo que aspiramos primero a que se resuelvan los problemas de manera pacífica, con el diálogo. Vimos a las autoridades el día de ayer, por supuesto, salir al encuentro, y yo creo que eso es importante. Esa es una muestra también del interés que hay en las autoridades por querer resolver estos problemas. Más allá de cualquier otro tema, creo que es importante la muestra que el gobierno da de ir a la calle, ir y hablar con la población, pero además es importante decir
que cualquier ayuda puede ser buena para Cuba siempre y cuando vaya en función de levantar ese bloqueo. No se puede seguir limitando y matando a la gente poco a poco mediante un bloqueo tan inhumano, tan insensible y sobre todo que es la base de todos los problemas que ahora se tienen. Yo creo que ese principalmente debe ser el llamado. Y nosotros, bueno, como país tenemos demasiados problemas también acá que debemos de revisar, que debemos de tratar de resolver, y esperamos, al igual que con la base del respeto, el diálogo, se puedan resolver los problemas de nuestros países hermanos. Marla Bung nos dice, ¿están de acuerdo entonces que un país, un solo partido político domine todos los aparatos del Estado, tal cual y como está sucediendo en Cuba, Nicaragua y ahora en El Salvador? Mire, cada país ha vivido sus procesos de manera diferente, ¿verdad? Creo yo que no se puede comparar una cosa con otra. Lo que sí debe existir a la base es bajo el esquema de su institucionalidad, de su legislación, del respeto a los derechos humanos. Cada país debe ir sorteando el día a día sus problemas internos, resolverle las problemáticas a la población, así como acá, ¿verdad? Tenemos problemas, como decía Dina, el alto costo de la vida que vemos que día a día cada vez va, el alza de los precios por los cielos, qué respuestas hay de parte de las autoridades y quienes son responsables hoy de dirigir el país ante esos problemas. El mismo precio de la gasolina no para de subir, qué medidas como de alivio se pueden proponer para la economía familiar, en fin, o sea, creo que bajo los esquemas justamente que no vayan más allá de lo que la ley permite, que no se irrespeten los derechos humanos, que se garanticen las necesidades básicas de la población, pues cada país actúa bajo su soberanía y bajo su marco legal e institucional. Yo creo que eso es lo que debemos procurar cada uno y cada una. No podemos decir de manera expresa que una situación es igual a la otra cuando hay muchas variables y características que nos pueden diferenciar de un país a otro, pero lo que debemos sostener siempre primero es el respeto a los derechos humanos, garantizarle los derechos a la población y también el respeto a la institucionalidad y a la legislación, que habrá que ver los marcos legales de estos otros países si es que están, digamos, en el marco de lo que sucede también ahí, ¿verdad? Yo creo que eso ameritaría quizás un estudio más profundo, pero también tenemos que tener en cuenta todas las crisis y problemas que estamos viviendo hoy como país y que también nos ponen a nosotros retos y desafíos que debemos superar por el bien de la población. Muy bien, solo para dejar este tema abordado, JC nos dice que me disculpen las diputadas, pero el problema de Cuba es la dictadura existente. El pueblo no aguanta más, no existe libertad de nada. Diputada Argueta. Yo creo que el contexto, son contextos diferentes y claro, la población y tenemos derecho a diferenciarnos y alguien puede no compartir con nosotras. Sin embargo, lo que nosotras apelamos también es el tema, insisto, de respeto a los derechos humanos, pero además también, claro, el tema de las libertades de la población son fundamentales, eso nadie lo discute. Sin embargo, los contextos son totalmente diferentes, todos sabemos cómo Cuba llegó al poder y en El Salvador y en la región hay contextos diferentes, no podemos generalizar. Yo creo que hay que hacer un estudio de la realidad de cada país para ir tomando también las decisiones que así correspondan. Yo puedo hablar específicamente de nuestro país porque es lo que estamos viviendo. Quizás no puedo hablar a detalle y a profundidad de otros países porque no vivimos ahí, lo vemos desde fuera, conocemos parte de su historia, pero creo que es importante conocerlo para tener a la base y tomar una decisión. Muy bien, este comunicado que sacó el FMLN fue de consenso de todo el partido, tal cual, y como los 4 diputados también. Es difícil que un comunicado pueda pasar por consulta de todas las estructuras de conducción. ¿No le ¿verdad? consultaron ustedes? Obviamente es parte solamente de una estructura de dirección nacional, ¿verdad? Que es la que analiza y ve el tema más de pronunciamiento y comunicaciones y de ahí surge, ¿verdad? Es bien complicado en un mismo día poder hacer el intercambio con todos los que formamos parte o forman parte de las estructuras de conducción. ¿Me quiere decir que no les consultaron ustedes? En mi caso particular, no. Puedo decir que sí formo parte de la estructura de la comisión política, pero no es que haya habido una reunión expresa, ¿verdad? Sino que más allá de circular textos
a veces también por las redes, en honor a la verdad, para que no vayan a decir los compañeros después de que no leo los chats. Sin embargo, no expresé ninguna opinión porque andaba en algunas actividades, ¿verdad? Pero para ser sinceras, así sucede. Pero yo solo quiero cerrar quizás este tema con que al final será Cuba la que deba decidir su camino, sin que exista injerencia de ningún país del mundo, ¿verdad? Y en este caso nosotros por eso nos mantenemos en el marco del respeto de los valores y principios que creemos que deben regir las relaciones diplomáticas, y en este caso que se resuelva la crisis desde Cuba con todos sus actores, empezando pues obviamente por el pueblo y por el bien obviamente de esta nación, a quien hay que estarle agradecidos por todos los aportes que han tenido en el marco principalmente de la medicina, de la educación, y que obviamente esperamos pues que se resuelva cualquier crisis interna que se esté viviendo, sin injerencia de ningún país. La semana pasada, cambiando ya de tema, estuvo acá el diputado Jaime Guevara, que ha sido electo jefe de fracción, o ha sido designado como jefe de fracción, si queremos utilizar las palabras adecuadas, porque debo entender que no es que estén muy de acuerdo ustedes con la elección de él, y que de hecho han señalado que pudo haber algunos momentos en el proceso que no fueron los que indica el reglamento. ¿Es así? Nosotros lo que hemos señalado, hemos sostenido en diferentes espacios y ratificamos es que el proceso no fue el correcto, más allá de señalar de que si el compañero es a la persona, lo hemos dicho categóricamente, no es un señalamiento a la persona, no es un señalamiento al compañero, es al proceso, que ya lo determina nuestro reglamento interno, o mejor dicho, nuestra normativa interna, que son los estatutos en el artículo 67, donde establece que quien elige el jefe o jefa de fracción son los diputados electos. En este caso no lo eligió los diputados, sino que lo eligió otra instancia del partido. Ese es el señalamiento que hemos hecho nosotros de un proceso de violación a los estatutos y que no nos parece correcto, porque entonces los estatutos no sirven de mucho, entonces si al final no se van a respetar, más allá de quién haya sido electo, pudo haber sido cualquiera de los 4 diputados y diputadas propietarios que somos, y si se hubiese dado el proceso, igual hubiésemos señalado, hubiese sido otra compañera u otro compañero, no importa, es el proceso el que estamos señalando, y que creo que las instancias de partido, aquellas que tenemos la responsabilidad directa, sobre todo para con la militancia, primeramente dar un mensaje de ir cumpliendo también lo establecido en nuestros estatutos, debemos de ser ejemplo. Entonces, cuando se toma una decisión por tener las mayorías o por tener los números, creo que también no construye, y además se le quita legitimidad a este nombramiento que puede tener la mayor capacidad, pero cuando desde el proceso inicial lo dañaste, creo que ya el camino no es el mismo. ¿Su opinión? Bueno, creo que nosotras fuimos muy claras en nuestra posición y sobre todo la expresamos por respeto y también por transparencia ante la militancia, que cuando fue conocida la noticia desde el mismo día sábado se empezó a expresar en redes y esperaban también un posicionamiento de nosotras. Creo que hemos sido bastante prudentes, cautas, en el sentido de que no inmediatamente salimos haciendo los cuestionamientos en redes, ¿verdad? Y que no es que expresen una inconformidad por la persona, ¿verdad? A quien hay que, a quien respetamos como compañero, sino en el procedimiento, y lo hemos dicho así, porque el procedimiento no se ciña a lo que el estatuto establece, ¿verdad? Así que es lo que nosotros hemos cuestionado. Hubiésemos querido que se siguiera sosteniendo la discusión y el debate sobre esta decisión en el espacio competente, que en este caso era en el grupo parlamentario, en los 8 electos y electas, para poder llegar a una conclusión, una decisión justamente que respondiera al momento, ¿verdad? Tenemos un contexto bastante complejo, el trabajo legislativo demanda mucho, y justamente eso debía estar en el centro para la toma de la decisión sobre la coordinación, más allá de que no es un tema de que querés la coordinación por otros aspectos, tiene que ver justamente por el enfoque político y la importancia que tiene la conducción política en un espacio como la Asamblea Legislativa, que es también la primera línea de acción
en este caso de un partido político, porque es un espacio que se te ha delegado de parte de la población en el cual estás ejerciendo una función y obviamente debe responder con coherencia a los valores y principios en primer lugar del partido y por lo que la población también te puso ahí. Entonces, para dejarlo claro, es el cuestionamiento directo al procedimiento que haya sido desde una instancia como el Consejo Nacional a través de una mayoría de 21 votos que esta decisión se haya tomado y que se haya sacado de donde el estatuto dice en el artículo 67 que debió tomarse, ¿verdad? Porque creemos que debe respetarse la normativa interna y también la institucionalidad en el partido. Que no hubo consenso, dice, entre los diputados electos, precisamente para que alguien saliera electo y tuvo que tomar la decisión el Consejo Nacional. Convocado por el coordinador. Había diversidad de criterios y eso lo hemos dicho, lo expresábamos cuando se nos cuestionaba el por qué no había todavía una definición de coordinación, ¿verdad? Y obviamente tendríamos que seguir esforzándonos por encontrar esos consensos. Yo no veo que el camino como que digamos para salir ya del apuro tenía que ser ese, sino que tendríamos que haber seguido nosotros bajo los criterios que considerábamos poner al centro en esta decisión, la discusión para poder llegar a un acuerdo. Eso es lo que nosotros señalamos, obviamente, y expresarle a la militancia y también a la población que más allá del nombramiento que ya hemos cuestionado, del procedimiento que hemos cuestionado, pues el compromiso nuestro de seguir trabajando con el mismo nivel de entrega, de responsabilidad, de acercamiento a los sectores, de escucharles, de llevar también la voz desde la Asamblea Legislativa de las diferentes demandas, pues sigue firme, ¿verdad? Hemos tratado de ser muy coherentes en cada una de nuestras acciones, decisiones, votaciones, tratando de responder justamente a lo que la población espera. Muy bien, hay otros temas que tenemos que abordar también y para el caso está la ley del recurso hídrico, conocida por muchos años como la ley del agua. Creo que no han sido invitadas o invitados. ¿Cómo no? Sí, a la comisión ad hoc. Sí. El resto de partidos no. Sí, la verdad es que el tema del agua ha sido un tema ampliamente discutido en el país y yo creo que un elemento importante de esto es que todo el mundo o gran parte de la población, cuando le hablas del tema de la ley de agua, se ubica fácilmente en la necesidad de que desde la Asamblea Legislativa no ha existido una legislación durante 15 años. Entonces, y eso es lo que muchos señalan y dicen, pero ¿por qué no hubo una ley durante 15 años? Simple y sencillamente porque no existió la voluntad política de algunos partidos o de algunas fracciones en querer votar por una ley que garantice y que sobre todo el derecho fundamental de la ciudadanía a tener agua de calidad y en cantidad. Ahora, un nuevo contexto definitivamente, un escenario totalmente diferente donde la mayoría de la Asamblea Legislativa controlada por el Ejecutivo dice tenemos 90 días. Bueno, ahora ya menos, porque desde que se presentó ya se tiene menos de 90 días para aprobar esta ley y se conforma la comisión ad hoc exclusivamente para ver este tema. Lo lamentable de todo esto, Moisés y amigos y amigas, es que esta comisión únicamente va a ver el proyecto que el gobierno envió. Y a pesar de que la comisión, que la comisión había enviado al archivo todos los expedientes anteriormente que tenían relación con el tema del agua en el país, las organizaciones volvieron a presentar una iniciativa. Pero esa iniciativa que presentaron las organizaciones y las comunidades organizadas no fue incorporada en esta comisión ad hoc. Incluso hay que decir que exclusivamente el mandato de esta comisión que lo creó la Junta Directiva, porque la Junta Directiva crea las comisiones ad hoc, fue el estudio de la propuesta de ley de recursos hídricos, así se llama la comisión. Y la propuesta del gobierno es esa, ley de recursos hídricos. Entonces dejó de lado la propuesta de las organizaciones, de las comunidades, que tiene inmersa no solamente todo el articulado, sino que tiene inmersa una lucha constante por más de 15 años en el país. Es desconocer, es invisibilizar la lucha organizada territorial, pero además también es decir, aquí no importa otras cosas, sino que importa lo que viene desde Casa Presidencial, lo que llega a esta Asamblea Legislativa y el mandato que nos han dado que se cumple en 90 días. Eso, de entrada, quiero decirte que es lamentable, yo lo decía en la comisión en la cual somos parte, y es triste porque se dice por un lado, vamos a abrirlo, vamos a consulta con los sectores, vamos a recibir a todos, de hecho este próximo jueves comenzamos recibiendo a la academia, a las diferentes universidades, y luego se va a abrir también a otros espacios, a los ambientalistas, ecologistas, a otras entidades.
pero una se pregunta, ¿será que este espacio será puro formalismo? Porque no te dará ni siquiera la posibilidad de que las observaciones que lleven las instituciones, las entidades que vayan a participar puedan ser incorporadas en el estudio o en el articulado después de la propuesta. Hay muchas dudas, pero además también si una ya comienza a revisar el articulado de la ley, quizás en la parte filosófica de la ley hay muchas coincidencias, pero hay temas que preocupan y nos preocupan porque, y te lo digo porque hemos leído parte de la propuesta que ha presentado el gobierno y hay artículos en los que una puede decir, ¿será que a través de una política pública vas a disfrazar la privatización del agua ahora? Entonces, ¿será que a través de una política pública vas a privar el derecho de los y las salvadoreñas en el tema del agua? Porque si una, por ejemplo, ve el artículo 61 y 62 de la propuesta de ley del gobierno, establece las prioridades y en esas prioridades de los usos y aprovechamiento del agua podemos ver nosotros el interés por favorecer a aquellos que tienen más capacidad adquisitiva. Es decir, que aquel que tiene más posibilidades de pagarle al Estado tendrá un permiso para tener agua por 15 y hasta 30 años. Pero aquella persona o aquellos usuarios que usan menos el agua, que consumen menos, su permiso será hasta de 5 años. Entonces, hay algunas contradicciones por ahí que una dice, mira, no vayas a disfrazar el tema de la privatización para que no se vea, pero lo dejamos ahí encubierto. Entonces, habrá que ponerle atención a la discusión y ojalá, yo espero que los colegas diputados, yo lo decía en la comisión el jueves pasado, que seamos abiertos. Y no solamente abiertos a escuchar y abrir el espacio para que lleguen y cumplir con un requisito de formalidad y de escucharlos, sino que las iniciativas y las propuestas de mejora de la ley puedan ser tomadas en cuenta. Ahora, el proyecto que ha llegado, ¿tiene alguna similitud con el proyecto que en determinado momento se llevaba en consenso en la Asamblea? Algunas, sí. Algunas, sí, pero no tanto como se ha mencionado públicamente que podría ser más de la mitad. No, no tanto, porque mira, o sea, se le dice a la población en este mismo anteproyecto de ley, mira, le garantizamos el derecho humano al agua, claro, ese va establecido dentro del articulado de la ley, pero se niegan a ratificar la reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua. Entonces uno dice, entonces ¿estamos hablando en serio o no? Pues, o sea, y además también hay otros elementos que yo quiero destacar sobre esta propuesta de ley del gobierno que no incluye parte de lo que ya tenían el proyecto de ley de las organizaciones, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana. Entonces, es un elemento que en la propuesta que se estaba discutiendo en la legislatura anterior, tenía una propuesta de representación territorial, es decir, la participación ciudadana en la propuesta de ley de agua y en su ejecución comenzaba desde lo local, desde los territorios, allá en los comités de cuencas, se creaban figuras de comités de cuencas para protección, para restauración de las mismas cuencas. ¿Quién lo hacía? Las comunidades organizadas, ahí tenían poder de decisión a través de esta ley. Eso ya no está ahora, solo están las zonas hidrográficas, pero no está ese poder que le das a la población desde lo territorial. Ahora es concentrado en el director ejecutivo o en el presidente de la junta directiva de la, bueno, en este caso sería de la ASA, todas las decisiones. Y eso es complejo porque los problemas territoriales de la ciudadanía por el tema del agua, todos los traes y los concentrás a que los dirima una sola persona, ni siquiera una junta directiva en su conjunto, sino una sola persona que en este caso sería el presidente. Muy bien. En el tema de que ustedes van a estar participando, ¿cómo? En calidad de, en esta comisión. Nosotros estamos nombrados en la comisión. ¿Están nombrados? Estamos nombrados en la comisión. ¿Quién va a estar representándolos? Tu servidora. Ok. Sí, y yo debo decir que esperábamos nosotros que también este proceso de discusión de la ley de aguas que tanto se ha hablado sea un proceso abierto y que incluya las comisiones que se forman, ya sea especiales, ya sea comisiones ad hoc, debe de incluir la representación de todos los partidos o de todas las fracciones en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque esa es la expresión también de la representación de la ciudadanía.
Entonces, ya que a algunos se les dio más, a otros menos, al final es representación de la población misma. Y no poder limitar a eso. Tengo entendido que hay otros grupos parlamentarios a los que no se les permitió participar. Y eso es lamentable porque creo que todos tenemos, desde nuestra perspectiva y desde nuestra visión también de la ley, la posibilidad de aportar. Y eso también lo señalábamos en la comisión. Nosotras estamos nombradas ya, por ahora creo que hay cuatro fracciones nombradas. No sé si la Junta Directiva va a determinar, habría el espacio para que se incorporen otros. Muy bien, vamos a ir a la última pausa comercial. Regresamos en aproximadamente minuto y medio y hay más preguntas de los amigos televidentes y también más temas que tenemos que abordar con nuestras invitadas esta mañana. Siga con nosotros. Bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa de esta mañana con las licenciadas Anabel Belloso y Dina Argueta, diputadas del FMLN en la Asamblea Legislativa. Hay más temas que van a empezar a verse a partir de esta semana. Las comisiones que van a ver el tema de los sobresueldos, el tema de las ONGs. Y se menciona también, y un diputado lo señalaba, que esta semana se va a dar un paso en tema financiero y de monitorización. ¿Algo se conoce sobre ello? Bueno, no, a detalle del tema financiero no, habrá que ver sobre qué aspecto específicamente se trata. Sin embargo, sí hay una realidad que incluso en las mismas redes sociales la población se expresa con mucha preocupación porque vemos cómo cada semana prácticamente los martes se vuelven un martes de endeudamiento, ¿verdad? Sin un plan claro de estabilización de las finanzas públicas, sin los mínimos esfuerzos por hacer un uso eficiente de los recursos, que sabemos que usualmente son escasos. Sin embargo, hoy, con excepción, este gobierno ha tenido a disposición miles de millones de dólares para poder ejecutar programas y proyectos, pero no ha tenido el mínimo deseo de rendir cuentas o de transparentar cómo se ha hecho uso de esos fondos, sino que al contrario, seguimos viendo cómo se reserva información alrededor de las compras públicas, los mismos planes o supuestos planes que ejecutan desde diferentes instancias como salud, agricultura, seguridad, se vuelven también información reservada y por lo tanto es difícil tener medición o indicadores para ir viendo el cumplimiento de dichos planes. Y vemos cómo la realidad contrasta, ¿verdad? Hablando específicamente en el tema de seguridad, los desaparecidos incrementan día a día, la población en los territorios, cuando vas a las comunidades, te expresan la preocupación sobre diferentes problemáticas que viven en materia de seguridad, y vemos cómo las autoridades tratan de desviar la atención, de no hablar sobre el tema, y en el tema justamente financiero, económico, debería privilegiarse justamente las afectaciones directas en la economía familiar, porque quizás cuando vemos el tema a nivel macro, ¿verdad?, de deuda pública, no se logra entender fácilmente cómo me impacta a mí como población, pero los impactos son, bueno, empezando porque se limita la posibilidad de tener recursos para invertir en la población, y diciéndolo así de manera práctica, siempre ponemos este ejemplo que por cada dólar que ingresa al Estado, 90 centavos ya están comprometidos en deuda. ¿Cuánto queda para invertir? 10 centavos, por lo que debo volver a endeudarme para seguir, digamos, sosteniendo un presupuesto o un funcionamiento ordinario de las instituciones, y por lo tanto hay que pedir a este gobierno y exigirle a las autoridades que se planifique ya en el mediano y largo plazo esa estabilización, ese ordenamiento de la finanza. Porque ¿qué vemos? En lugar de hacer priorizaciones, recientemente se hizo, porque dijeron que habían tenido una recaudación extra, digamos, de IVA, de renta, que lo pagamos todos y todas, de 30 millones. ¿Qué pasó? ¿Para dónde cree la población que se redireccionaron esos ingresos extra, digamos, que se lograron obtener? No fue a salud, que es un eje primordial ahorita en medio de una pandemia, no fue a educación, sino que fue para la presidencia de la República. ¿Para qué rubros específicamente? Para publicidad, comunicaciones, para el tema del organismo de inteligencia de Estado, para la administración, y sin mayor detalle, sin conocer con mucho, digamos, detalle a dónde iban a ser direccionados esos fondos, pero sí para CAPRES. Entonces uno dice, si se trata de prioridades, ¿por qué no priorizo del recurso que yo estoy obteniendo sin necesidad de ir a pedir prestado? Ese mismo día que se le asignan esos 30 millones más a CAPRES, se aprueba por parte de la mayoría en la Asamblea, que ya sabemos que es el partido del gobierno y sus amigos aliados,
PCN, PDC y GANA, así como aprobaron el Bitcoin y todas estas leyes que la población obviamente está cuestionando por la incertidumbre que tiene, le aprueban 50 millones más de financiamiento. Si habían 30, ¿por qué no dejo de pedir deuda y hago un uso razonable de ese recurso? Entonces, eso es lo que deberían de estar ahorita planificando, ordenando. No sé específicamente a qué se referirá ese anuncio, ¿verdad? Hay una dinámica de sorpresa semana tras semana que limita, obviamente, el poder analizar con profundidad cada uno de los temas, porque es ya la forma de trabajo que ellos han instaurado en la Asamblea con el objetivo de aprobar las cosas que les mandan de casa presidencial sin mayor discusión, más allá de a veces hacer, digamos, la pantomima de que sí hay un debate o una discusión o que van los temas a comisión. Sabemos que la realidad ha demostrado que aprueban todo sin hacer cuestionamientos, tal cual se los mandan de casa presidencial. Estos proyectos, decretos y los empréstitos que han conocido cada martes no les son presentados a ustedes previamente. Algunos, en honor a la verdad, hay que decir que pasan a la comisión. Sin embargo, ahí no hay un mayor debate en el sentido de poder profundizar sobre la pertinencia o la conveniencia de seguir en esa dinámica de endeudamiento. Lo que hay es una presentación somera, bien escueta, digamos, del contenido de los programas o proyectos que supuestamente están detrás de este endeudamiento, pero no quiere decir que con eso haya un análisis serio de otras variables que también impacta el tema de la deuda, ¿verdad? Y no solamente verlo con el argumento de que no es deuda, sino que es inversión, sino que qué repercusiones esto trae también para el país en otros ámbitos, como en el caso de la misma inversión social, inversión pública, que también debería estarse cuidando. Y cuando yo me voy endeudando así, obviamente la limito. Bien, me quedan tres minutos aproximadamente. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted para los próximos meses, diputada Argueta? Nos preocupa, primero, obviamente lo hemos señalado desde hace varios ratos, el rumbo que está llevando este país. Un rumbo totalmente incierto en materia, como ya decía Anabel, de las finanzas públicas, del tema fiscal, pero sobre todo también de la crisis económica a nivel familiar que se está agudizando cada día más. Todos hemos visto, y esto se ha profundizado más con el solo hecho de haber aprobado la ley Bitcoin en la Asamblea Legislativa. Con solo el hecho de anunciar que a partir del 7 de septiembre este ya es un elemento obligatorio para la ciudadanía, ha generado un impacto negativo en la población. Gran parte de la población salvadoreña ha rechazado totalmente el uso del Bitcoin y su impacto que va a tener en la economía familiar principalmente. Pero además nos preocupa también el alto costo de la vida, que muy poco se está hablando ahora de eso, el impacto, insisto, que está teniendo sobre todo en los pequeños productores. Nos preocupa, por supuesto, el alto costo de la vida. En materia general han subido todos los servicios básicos, el agua, la energía eléctrica. Por supuesto, también ha subido el tema de la canasta básica. Nos preocupa también eso. Ahora con el anuncio, insisto, este tema del Bitcoin, que pone en riesgo también los salarios de los mismos trabajadores. A partir del 7 de septiembre a alguien se le ocurre, incluso le escuchamos ya decir que se le va a pagar a los trabajadores en Bitcoin su salario. Entonces, ¿qué afectaciones va a tener? Y no porque nosotras estemos en contra de esto, sino lo que va a significar para una familia recibir su salario en Bitcoin. Por eso nosotras hemos sido responsables y hemos presentado diferentes iniciativas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa o la mayoría de la Asamblea se niega a abrir ese espacio al debate, a escuchar a la población. Nos preocupa también que se limiten los derechos de la ciudadanía. Nos preocupa también de sobremanera todas las acciones de endeudamiento que se están llevando desde Casa Presidencial, solo mirando como fuente de financiamiento, en este caso los préstamos para la ejecución de una política pública. Eso no es un buen mensaje. Si estamos a 2 años con un nivel de endeudamiento tan alto, tú te puedes imaginar cómo vamos a cerrar este ciclo, estos 5 años. ¿Y en quién va a repercutir más este problema? Por supuesto, es en la familia más pequeña, la de menos ingresos, y es a eso a lo que le apostamos. Por eso nuestro compromiso siempre ha sido, desde la Asamblea Legislativa, tratar de ser esa voz
de la población, sobre todo que está señalándonos cuando vamos a la calle, cuando vamos al súper, que la gasolina ha subido. Bueno, ya hoy esta semana hay un incremento nuevo. Hoy se va a anunciar, Ajá, parece que entonces, hay un nuevo incremento. ¿qué afectaciones va a tener, por supuesto? Y se anuncia por ahí un incremento al salario que no es en sintonía con los gastos que está teniendo la población salvadoreña. Entonces, y yo quiero decir esto porque es importante que a la hora que hablamos de un incremento al salario mínimo también se ponga a la base los estudios del impacto que está teniendo en la familia salvadoreña o los costos que está teniendo la población. Muy bien, no me queda más tiempo, quiero agradecerles el tiempo que nos brindaron esta mañana. Gracias, Anabel, y gracias, Dina. Gracias, Moisés. Un saludo a la población. Buen día. Gracias por habernos acompañado esta mañana. A usted, buenos días, le agradecemos que inicie este periodo laboral, esta nueva semana con nosotros. Feliz semana, feliz día. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora.